Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy estaré narrando mi experiencia con la película de Ratatouille. Antes de continuar, déjenme disculparme por si escuchan ruidos de niños otra vez y también por mi sexy voz, ya que me estoy recuperando de un resfriado. Ya volviendo al tema, a muchos les gustaron esta película como a mí, aunque a otros le dio un poco de asco el hecho de pensar en ratas cocinando o peor aún tocando la comida. Lo cual si uno le da mucha cabeza es desagradante. Pero a pesar de todo, es una muy buena película, la cual recomiendo para los niños y niñas, porque a ellos les va a encantar. Además, esta tiene una bonita enseñanza. Como ya sabrán, Ratatouille es una película de Pixar Animation y Walt Disney, y que fue mostrada al público en el año 2017, como corre el tiempo. Lo primero que capturó mi atención, aparte del arte, fue el estilo 3D de esta película. También la historia y el de cómo la hicieron funcionar. Ratatouille no es la primera película en usar roedores. Tenemos a Stuart Little como ejemplo. ¿Quién recuerda de esa película? Al menos la primera, la original. Esa solía ser una de mis películas favoritas. Pero bueno, olvidemos esa parte. Antes de hablar del arte y lo que me gustó y lo que no de la película, primero les daré un breve resumen de lo que trata, ya para aquellos que aún no la han visto. La película de Ratatouille trata de un ratón llamado Remy que sueña con crear y probar deliciosas comidas, las cuales no salieran del basurero, sino de la cocina, lugar que su padre le tenía prohibido el estar. Porque que hijo sigue instrucciones. Y lo digo por experiencia. Estos vivían en el campo y la única casa que mostraban era la de una anciana. Amy aprovechaba sus visitas a la cocina para probar ingredientes y escuchar los programas de receta, su chef favorito, entre otros temas relacionados. Cuando la anciana tenía la televisión encendida, haciendo de esto su rutina. Un día Remy encuentra un hongo el cual quiere guardar pero no junto con la comida del basurero y busca a su hermano para que le ayude. Ya que este era muy bueno ocultando la comida, mientras caminaban, Remy olfatea lo que su hermano tenía guardado en la bolsa que llevaba. Y era queso. Este se emociona y le dice a su hermano el de juntar ambos ingredientes y cocinarlo. Pero primero lo intentan con el humo de la chimenea, el cual le dio un sabor electrizante. Y esto lo entenderán cuando lo vean. Un sabor que no le convenció mucho y le dice a su hermano el de ir a la cocina para buscar un ingrediente específico. Ya en la cocina, Remy se entera de que su chef favorito falleció, lo cual lo deprime. Pero de la nada la anciana apaga la televisión y nota su presencia y el caos se arma. Y es así como más o menos empieza la película. Tengo que admitir que me gustó mucho el de cómo hicieron las presentaciones de los personajes, tanto de los principales como los secundarios. Algunos de estos estaban graciosos. Me gustaba la determinación de Remy en querer realizar su sueño, y aunque no me agradaba mucho el hijo de Gustave, Linguini, por ser tan despistado entre muchas otras características, tengo que admitir que no se detenía ante nada cuando estaba seguro de sí mismo, y que llegó a mostrar estas cualidades en los momentos importantes de la película. El cómo llegaron a la conclusión de hacer al ratón el puppet master del humano fue brillante, y el de cómo también se las ingeniaron para mostrarnos cómo funcionaba fue algo que no vi venir. Por lo ingenioso de la escena. Por alguna razón me gustó el de cómo diseñaron el personaje Igo, el crítico de la comida. Su diseño era tan siniestro y sin vida que me hacía recordar al profesor Snape. Y oh por Dios, el villano de esta película, de verdad que fue un bruto. Tomando decisiones las cuales causaron el que lo perdiera todo. Tanto un restaurante el cual él mismo le estaba dando un mal nombre, la franquicia que quería hacer con el nombre de Gusto, el cual ni siquiera era suyo, y todo esto por ser un avaricioso. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Una de las escenas de la película que en lo personal me encantó fue cuando Remy recibe ayuda de su familia en la cocina para impresionar a Igor el crítico. Y aunque esta escena es asquerosa de tan solo pensarlo, es una de mis favoritas. El final de esta estuvo de lo más lindo, con Linguini junto a Colette en su pequeño pero acogedor restaurante, siempre lleno de personas, y como dice el dicho, un restaurante lleno significa que la comida es buena, y Remy pues siendo el chef de este restaurante.
También es feliz al poder cocinar para su familia y cumplir sus sueños. El arte de esta película para hacer en 3D era limpio y no con muchos detalles o textura. Algo que en lo personal me gustó, ya que a veces cuando se están haciendo estos tipos de animación, en donde el artista pierde el tiempo haciendo detalles en cosas que no van a ser percibidos por la audiencia, es triste cuando no lo requiere. Y estos creadores lo tomaron en consideración. The Tool es una linda película para niños y adultos, la cual recomiendo para ver en familia. Y bueno, así me despido y déjenme saber en los comentarios si ya vieron esta película y su opinión de esta. Y no se pierdan el resultado final de este dibujo. Hasta la próxima.